donde puedo respirar, voces que no callarán, sueños que van a luchar. Buenos días, Radio Up, gente fuerte de verdad, desde Posadas al sol, unidos en libertad, levanta la voz. Bueno, hace varios meses venimos siguiendo la tarea que están realizando en la ciudad de Posadas las organizaciones que se han nucleado para seguir de cerca y monitorear cuál es la situación de los comedores barriales que hay en diferentes puntos de la ciudad. Hemos conocido el momento de presentación de este relevamiento que buscaba conocer el estado de situación, tanto en materia de días de funcionamiento, cómo se componen los equipos de trabajo, con qué recursos y de dónde proceden esos recursos. Esta semana se ha presentado finalmente el informe de este relevamiento que se hizo en la ciudad de Posadas. Varias entidades y organizaciones forman parte de esta red que ha realizado el relevamiento. Una de las organizaciones es de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de aquí, de la Universidad Nacional de Misiones. En particular es el Observatorio de Datos Socioeconómicos que estrena su aparición pública con este relevamiento que ha realizado, y la directora del observatorio es Carolina Bulloni. Con ella vamos a hablar. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buen Bien. día para todos. Bueno, muchas gracias a vos por conversar con nosotros y poder conocer cuál es el estado de situación de los comedores que hay en la ciudad de Posadas. ¿Cuántos han identificado y cuál es el estado de situación que han relevado en lo que ha sido este segundo semestre de 2024? Bien, este trabajo es del Observatorio de Datos Socioeconómicos a partir de un convenio que se firma con la Red Alimentar y Cocineras Comunitarias para relevar el estado de situación de los comedores y merenderos de barrios populares de la ciudad de Posadas. El relevamiento comenzó en diciembre del año pasado. Bien. Y en ese relevamiento en diciembre, desde el observatorio no formábamos parte todavía de este trabajo. Nosotros nos unimos a este trabajo a partir de junio, ¿sí?, en donde terminamos de relevar esa primera zona, y en agosto estuvimos presentando esos resultados. Lo que presentamos en el día de ayer son los resultados del relevamiento de la segunda zona, ¿sí?, que está comprendida entre las avenidas San Martín, 40, Jaureche y el río Paraná. Es decir, a esa zona nos movilizamos en el mes de octubre a los barrios populares que hay en ese sector, que son barrios, ¿sí?, y buscamos allí a los comedores y a los merenderos para poder encuestarlos y poder tener datos concretos y reales. En esa zona en particular hay 15 comedores y merenderos, ¿sí?, de los cuales 15 están funcionando y hay uno que está cerrado, ¿sí? En cuanto a las características que tienen estos comedores y merenderos que funcionan en esa zona en particular, el 56% cumple ambas funciones, el almuerzo como la merienda, que es lo que más se da en realidad. Muy en menor medida los comedores y los merenderos que hay en esa zona brindan desayuno y cena, ¿sí? En cuanto a cuando fueron apareciendo estos comedores y merenderos en esa zona, el primero data de 1985, ¿sí?, el primer comedor que se asienta en ese sector, pero luego recién vuelve a aparecer un segundo comedor a los 10 años, sí, pero lo que pudimos ver es que a partir del 2013 es cuando se empiezan a abrir este tipo de establecimientos año tras año. Siendo por ahí a partir de la pandemia, ¿sí?, luego de la pandemia, en el 2020 no hay ni uno, pero a partir del 2021 donde comienzan a abrirse con mayor persistencia. En cuanto a la cantidad de personas que asisten en estos comedores y merenderos, asisten aproximadamente un promedio de 121 personas por día. Lo mínimo que se encontró es comedores o merenderos que atienden a 20 personas y lo máximo son 250 personas por día. En cuanto a las características que tienen las personas que están a cargo de estos comedores y merenderos, seguimos observando algo que se vio también en la primera zona de relevamiento, que la primera zona es bien la zona oeste de ciudad, Posadas. sí. Sí. Es que es una actividad
prácticamente feminizada, es decir, las personas que están a cargo de estos merenderos son mujeres en su mayoría, casi en su totalidad. En el caso de esta zona 2 de relevamiento, el 60% tiene 40 años o más, poseen un nivel educativo medio o bajo, en general la mayoría no ha llegado a terminar el secundario completo y no reciben ningún tipo de aporte o reconocimiento monetario por la actividad que realizan. En general son amas de casa, ¿sí? Y en cuanto a las personas que trabajan con ellos en los comedores y en los merenderos, en su mayoría son grupos pequeños, ¿sí? Los que acompañan a estas mujeres al frente de estos establecimientos. Estamos hablando de más o menos un 60% que se componen de 3 personas o menos, ¿no? Que les ayudan en esta tarea de preparar los alimentos, limpiar los utensilios, limpiar el lugar. Algo interesante, por ejemplo, que veíamos en cuanto al tema del financiamiento, ¿sí? Es que casi la mitad de estos comedores y merenderos se autogestionan en el sentido que fueron iniciativa de las propias familias abrir estos comedores y merenderos porque veían la necesidad que habían en términos del barrio, ¿sí? Pero que no pertenecen a ningún tipo de institución, no pertenecen a una iglesia, a una agrupación política, ¿sí? No tienen sentido de pertenencia. Y en cuanto a la ayuda que reciben, hay un 33% que recibe ayuda provincial, un 15% municipal, y el resto, que es un porcentaje elevado, está muy dividido entre, hay un 6% que recibe ayuda de una iglesia, otro 6% que recibe ayuda de una cooperativa, ¿sí? Pero vemos que en ese caso la presencia del Estado es minoritaria, digamos. Algo también llamativo en esta zona de relevamiento es que al preguntarles si ellos realizan algún tipo de venta o encuentran alguna manera de autogestionarse para poder tener más recursos, ni un comedor o merendero realiza algún tipo de autogestión, digamos esto de... Veíamos, por ejemplo, en la primera zona de relevamiento que muchos hacen pan, por ejemplo, o panificados para vender, ¿sí? Y de ahí obtienen ingresos para la compra de alimentos, y esas estrategias no se dan en esta zona 2. Bien. Carolina, ¿en qué tipo de lugares funcionan estos comedores relevados en esta etapa? Bien, en cuanto a eso hay lo característico que incluso se sigue dando en estas 2 zonas que hemos relevado, es que en su mayoría funcionan en la casa de los referentes, ¿sí? De estas personas que tienen a cargo. Son espacios que fueron creados dentro de la casa de los referentes, pero no tienen un lugar propio en donde está instalado, sino que forma parte del hogar, ¿sí? El 60% de los referentes nos comentaban que los comedores y los merenderos funcionan dentro del hogar, no tienen un espacio propio, ¿sí? En cuanto a la infraestructura que tienen estos comedores o merenderos, ¿sí? Fíjense que el 66%, o sea, más de la mitad, operan en espacios que no son exclusivos, sino que forman parte del hogar, ¿sí? Con una infraestructura que es limitada porque más de la mitad de los comedores carecen de conexión a red local, ¿sí? Y no tienen un área específica para cocinar. ¿Por qué eso es importante, tener esta información? Porque eso habla también de la salubridad y de la higiene a la hora de cocinar estos alimentos. Algo que indagábamos también, ya que estamos hablando de alimentos, es qué tipo de alimentos sirven habitualmente. Y algo que encontramos es que en los alimentos que habitualmente utilizan para preparar las comidas, nadie utiliza carne. Nadie. En términos de carne, lo que más se usa es carne de pollo y luego de cerdo, ¿sí? Pero carne vacuna no hay, ¿sí? En cuanto a la presencia de arroz o fideo, son porcentajes bajos, entre el 20 y el 30%. Uno podría pensar, bueno, se hace un guiso, algo mucho más fácil. Bueno, no hay presencia. Hay un porcentaje elevado de polenta, por ejemplo. Aparece mucho la harina, la presencia de harina, ¿sí? Y de verduras como a manera de hacer como un ensopado, ¿sí? Carolina, una última, consultándote también en relación a su registro, en el registro nacional, que valga la redundancia, de comedores, el RENACOM. ¿Cuántos de ellos están registrados, es decir, son reconocidos por el gobierno nacional? Ok,
El 30%, aproximadamente el 30% solamente de estos 15 comedores o merenderos que están en esta zona están registrados en el Registro Nacional de Comedores o Merenderos. Ahí hay que tener en cuenta también que el RENACOM comenzó a existir a partir del 2020 y, como lo mencionaba, es un registro. Ahora, para formar parte del RENACOM es iniciativa propia del referente, o sea, las personas que están a cargo tienen que hacer su inscripción en los comedores o de los merenderos en este registro. Y actualmente la función que tiene el RENACOM es solamente eso, es un registro, pero no implica para los comedores o merenderos poder acceder a algún beneficio. Claro. ¿Sí? Ahora, en este porcentaje uno puede decir, pucha, pero ¿qué porcentaje bajo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Lo que nosotros estábamos viendo, y hay datos de ellos, es que hay mucha desinformación. Habían personas que estaban a cargo de merenderos, comedores merenderos, que ni siquiera sabían de la existencia de este registro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también utilizábamos esos espacios de charla que tenemos con estas mujeres para poder informarles, ¿no?, sobre la existencia y poder guiarlos por ahí en realizar el registro, que vuelvo a insistir, por el momento es solamente un registro, no implica ningún tipo de beneficio, pero bueno, por ahí la importancia de estar registrados, ¿no?, en esto que es a nivel nacional. Claro. Carolina, ¿queda una etapa más por relevar? ¿Cómo continúa el trabajo? Nos queda mucho trabajo por delante, porque la idea es poder cubrir todos los barrios populares de la ciudad de Posadas. En realidad, nosotros pensamos, es el segundo paso que damos, de un camino que es largo, ¿sí?, porque empezamos por la zona oeste de Posadas, y la idea es cubrir toda la ciudad de Posadas, todos los barrios populares. Por supuesto que es un trabajo, nos gustaría poder hacerlo con mayor celeridad, pero es un trabajo que lleva tiempo, porque tenemos que salir a campo, luego hay que procesar los datos, hay que presentarlos, y lo hacemos con más riguridad. Entonces ahí también está el hecho de que por ahí nos debe un poco de tiempo, pero en el 2025 la idea es poder barrer todos los barrios populares de la ciudad de Posadas y poder tener datos concretos y reales de los comedores y merenderos. Según la planificación que hicieron, ya esta es la zona 2, ¿cuántas zonas Esta es la zona 2. están pendientes? En total serían 5 o 6 zonas. Bien. Lo que pasa es que después depende mucho también de la cantidad de encuestadores que tenemos. Claro. Este trabajo es un trabajo ad honorem que estamos haciendo desde los observatorios, Red Alimentar, Cocineras Comunitarias. Contamos también a la hora de salir a campo a encuestar a estos comedores con la participación de los jóvenes del Foro ODS. También está la presencia de Techo, que nos ayudan mucho en instancias de trabajo de campo. Entonces, mucho también depende de los voluntarios que se quieran sumar. Cuantos más voluntarios tengamos, más rápido podemos hacer las acciones. Carolina, viendo los datos del primer relevamiento, sumando a estos datos que nos vas compartiendo, hasta ahora en 2 zonas se han identificado y trabajado con datos de casi 50 comedores. Exactamente, 50 comedores. ¿Cuántos estiman que hay en la ciudad? Lo que pasa es que nosotros nos movemos con números de RENACOM, ¿sí?, como para hacer, digamos, la primer llegada a campo, y con esto nos damos cuenta que los números de RENACOM están muy subestimados. ¿Cuántos ¿sí? dice RENACOM? Muy por debajo, menos de 100 da. O sea que si hasta ahora los datos dicen que el 30% está en RENACOM, esa cifra sería por 3. Exactamente. O sea, se estima alrededor de 300 comedores y merenderos. Sí, más o menos. Carolina, te agradecemos mucho la gentileza de compartirnos estos datos y seguiremos atentos aquí y a disposición. Muy amable. No, gracias, hasta luego. Carolina Bulloni es la directora del Observatorio de Datos Socioeconómicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Ayer por la mañana se realizó la presentación de este relevamiento de la zona 2 que